Muy bien. Entonces, continuemos con salicilatos. Déjenme. Bien. Vamos a ver aquí una posible, ¿no? Posible, presentación de cómo pueden llegar los pacientitos, ¿no? Este es una mujer de 22 años, universitaria, padece de ansiedad y depresión desde el 2015. Toma algunas tabletas, pero desconoce en realidad, ¿no? ¿Qué es lo que toma? No recuerda en estos momentos, no te sabe decir para la depresión. Tuvo una ruptura recientemente y se encuentra algo alerta, cooperativa, ¿no? Refiere algo de náusea, debilidad y está mareada. Y vino porque se tomó una botella de aspirinas, ¿no? 30 minutos antes y tiene algo de frialdad, escucha un ruidito como un sonido en el oído, ¿no? Nos niega que sea alérgica a algo y dice que lo único que recuerda que toma es Lexapro, ¿no? 20 miligramos diarios. Al examen físico, tú la encuentras, sí, con la debilidad que te menciona, ¿no? Te refiere que está muy mareada. Al nivel de la piel está con sudoración, algo de rash, sobre todo en cara, en manos, está edematizada, de miembros pélvicos sobre todo, tinnitus, te sigue insistiendo, ¿no? Epistaxis, palpitaciones, respiraciones muy superficiales. Hay dolor abdominal cuando lo estás explorando, náuseas, vomitó en una ocasión, niega que tenga melena o disfagia, ¿no? También refiere que tiene algo de dolor de cabeza, está agitada, niega fotofobia, está ahí ya en tu servicio y en eso empieza con tremores, convulsiona y pierde la conciencia. Los signos vitales, cuando estuviste platicando con ella y más o menos te estaba explicando qué te había tenido, te salieron con una cardíaca de 112, una tensión arterial de 91/48, ¿no? O saturando al 96%, estaba con fiebre, ahí, perdón, fue 38.6 grados y un peso de 78 kilos, ¿no? Refería a un dolor de EVA 7 de 10. Muy bien, entonces continúan, ¿no? Le tomaron una gasometría, presentaba un pH de 7.2, O2 en 82, CO2 en 31. No mencionaban si era el aire ambiente, estaba bien, estaba mal, ¿no? El bicarbonato estaba en 14. Los electrolitos habían salido, potasio en 3.4, calcio en 8.5, sodio en 139, cloro en 102, la creatinina en 0.8, el ácido láctico, ¿no? El lactato estaba en 2.1, anion gap salía en 23, y aquí tenían niveles, vean, drug test, acetaminofén 0, ¿no? Salicilatos 98 miligramos sobre decilitro, tenían aquí para cuantificarlo. Y salió negativo para todas las demás drogas, cannabinoides, cocaína, opioides, anfetaminas, benzos, nada de eso había consumido la paciente, salió negativo. En el electrocardiograma salió con un ritmo sinusal, ¿no? No hay elevación del ST, el QRS no está ensanchado, no hay prolongación del QT y pues prácticamente todo lo demás normal, ¿no? Pasan las indicaciones y pues miren, le pusieron omeprazol, metoclopramida, haloperidol,
porque pues en caso necesario, ¿no? Por razón necesaria, su diazepam y B por razón necesaria, y todo lo demás de controles, ¿no? Ingresa a piso de medicina interna, su solución salina con un KCL para 6 horas. Entonces, y todos los demás se lo pusieron en caso necesario. Muy bien, vamos a tener eso en consideración y vamos a ir viendo se hizo bien, se hizo mal. Eso era para el abordaje de este tipo de pacientes. Y bueno, vamos a ver que los salicilatos, en realidad, ¿no? Este fue su primer uso como para la fiebre en 1829, se conocía como un glicósido de salicina o el ácido salicílico, ¿no? En 1800 ya se utilizaba sobre todo en pacientes con gota, con fiebre reumática, con temperatura elevada, le daban salicilatos. En 1899 ya está como tal el ácido acetilsalicílico que fue comercializado por Bayer. Fue el primero que lo comercializó. Y bueno, ya para la Asociación Americana, ¿no? Ya lo tomaban tanto el paracetamol como el salicilato como primer causa de envenenamiento entre 1950 y 1970, sobre todo en niños. Provocaba síndrome de Reye, ¿no? Seguridad del paquete, pues ya lo tuvieron que hacer un poquito más difícil para los niños. También vieron una creciente, ¿no? Ingesta de todos estos AINES, paracetamol incluido, ¿no? Entonces, eso pues hacía más factible este tipo de intoxicaciones. Para el 2015 se tenían registrados 18 casos en Estados Unidos, ¿no? Y en 1970, pues prácticamente ya lo ponían como una de prevención para enfermedades también de tipo cardiovasculares, ¿no? Entonces, la incidencia, los usos de analgésica, ¿no? Son la causa número 1 de intoxicaciones en niños y en adultos a nivel mundial, que sobre todo son generadores de besoares. Ahorita ya vimos algunas de las imágenes, cómo se ven, ¿no? La toxicidad de salicilatos también puede ser iatrógeno, encontrada en 6 de 143 niños hospitalizados de malaria. Esto fue un estudio en Kenia que se vio que había correlación. Y vean cómo ha sido a lo largo de la historia, ¿no? Prácticamente para todo, contra el resfriado, reumatismo, la gripa, daban todo esto de la aspirina infantil. Entonces todo eso hacía factible a que estuvieran más expuestos. Los usos, ¿no? Los usos es más un analgésico, un antiagregante plaquetario, un antiinflamatorio y antipirético. ¿Ok? Las dosis, ojo, terapéuticas. Las dosis terapéuticas van a ser de 100 a 20 miligramos kilodosis hasta cada 6 horas en niños, de 325 a 650 miligramos cada 4 horas o 4 a 6 gramos al día en los adultos. La etiología, ¿no? Las causas, pues que haya una sobredosis, como bien decimos, intencional o accidental, que hay muchos productos orales y tópicos. Ojo, la absorción dérmica también nos puede dar cierto grado de intoxicación, recuérdenlo, ¿ok? Porque es altamente liposoluble. Entonces, hay muchos productos que son a base de salicilatos. Uno de ellos, sí, la aspirina, lo más conocido, pero el subsalicilato de bismuto, que ¿quién me dice? Pues todo para los antidiarreicos, ¿no? Que siempre lo hacen y lo toman como jarabe. Entonces, ¿puede haber intoxicaciones? Sí. Antiácidos efervescentes. El aceite de Gauterian, este es de metil salicilato. Y todo esto también se encuentra en la corteza de sauce, por eso es que una de las imágenes que puse al principio, un sauce, un árbol, y analgésicos otros recetados, ¿no? Entonces, puede provocar toxicidad con preparaciones tópicas en pacientes que ya dijimos que esté comprometido, ¿qué? Mi estrato córneo,
¿ok? O que estén quemaditos o que haya una psoriasis. Cualquier dermoabrasión que haga más factible la absorción del genobiótico, pues va a haber un mayor riesgo de presentar toxicidad, ¿ok? Dentro de las características farmacológicas, bueno, efectos analgésicos, antiinflamatorios también, antipiréticos, inhibe la COX, los neutrófilos, ¿no? También tiene algunos receptores a nivel de hipotálamo, ¿no? Y bueno, algunas otras consideraciones propias. Esto sí es importante, el pK. El pK es como el porcentaje de disociación. ¿Qué tantas bases y qué tantos ácidos encontramos en nuestro organismo? Y los salicilatos tienen un pK de 3.5 con un pH de 1 a 2. Entonces, es un ácido importante, ¿no? La dosis terapéutica de liberación inmediata se da a los 30 minutos y máximo de concentraciones en 1 hora. El tiempo de vida media 15 minutos, ya saben, y esto puede llegarse a incrementar hasta 2 horas, 12 horas, ¿ok? Dentro de otras de las características, pues que las dosis, ¿no? O estas formulaciones pueden tener alteraciones directamente en el vaciamiento gástrico con un retraso. Esto es lo que nos provoca que haya ilios, que haya formaciones de besuares, que haya alteraciones hepáticas, renales importantes, ¿ok? Y hay que considerar que estos serían más factibles si tuvieran una recubierta entérica, que todavía sus concentraciones pueden ir hasta dentro de 6 horas su pico y pueden permanecer hasta 24 horas posterior a la ingesta, ¿ok? Entonces, todo esto lo mantenemos para discusión durante el tratamiento. Entonces, dijimos que el pK de la aspirina o de los salicilatos es de 3.5, ¿no? Los niveles séricos se van a dar a partir de los 30 minutos y las concentraciones máximas a la hora o 2 horas. El primer reporte de casos sobre una ingesta fue una concentración máxima que perduró hasta después de 24 horas porque era de liberación prolongada. Y aquí tenemos algunas de las vías, ¿no? Los dos tipos enzimáticos, acetilsalicílico, el ácido, y el ácido metilsalicílico. Y esto una vez que se absorbe y se excreta una cantidad en orina sin cambios, y los demás van a pasar por medio de la oxidación, glucoronidación y las glicinas a formar otros metabolitos, como cuáles: el ácido salicilúrico, el glucorónido fenólico, el éster glucoronida y el ácido gentísico, ¿no? Que todos estos llegan a ser tóxicos, pero el que más nos interesa sería el ácido salicilúrico, porque es el que se da hasta en el 75% la conjugación, ¿ok? Entonces, prácticamente estos son los pasos del metabolismo de los salicilatos. Pero dijimos que aparte de mi aspirina tenemos otras formas de salicilatos, ¿no? El salicilato tópico, el ácido salicílico y el aceite de invierno. El ácido salicílico también es conocido como un queratolítico, ¿no? Entonces, lo podemos encontrar en múltiples presentaciones y por ende también en múltiples concentraciones que puede generar cierto grado de toxicidad. El wintergreen, es un aceite, ¿no? Esencia, que fue una exposición muy importante en Estados Unidos, sobre todo, que salía este aceitito de esta plantita que se llama la Gaulteria procumbens, que es esa que se parece mucho a la manzanita del amor, ¿no? Pero es un árbol. Entonces, lo hicieron como un aceitito esencial y vieron que este producto contenía muchísimo salicilato.
¿no? Y que las exposiciones que llegaban a tener algunos niños, porque pues su aroma era muy, muy agradable, ¿no? Y llegaban a beberlo o a tener contacto con él, pues era una alta toxicidad. Y aquí están todos los reportes de caso que tuvieron durante esos años y posteriormente a ello, pues ya lo sacan del mercado y ya es algo más controlado todo este tipo de esencias, ¿no? Porque tenía un alto concentración de salicilatos la planta. Entonces, cuando lo hacen en extracto, en aceite, imagínense, ¿no? Pues es toda la concentración de todos estos salicilatos. Entonces, si entraban en contacto con ellos, pues eran unas intoxicaciones muy importantes. El subsalicilato de bismuto, este contiene 1 mililitro, contiene aproximadamente 8.7 miligramos de ácido salicílico. Importante, ¿no? Cantidad. Entonces, ojo con esos pacientitos que estén con diarrea o infantes, ¿no? Con cólico, que tengan el antecedente de haber estado ingiriendo este subsalicilato de bismuto o peptobismol, también como se conoce, pues han habido casos reportados, ¿no? Este es de un señor de 68 años que empezó con zumbidos, con distensión abdominal, porque estaba con diarrea y estuvo tomando el subsalicilato de bismuto y se intoxicó con salicilatos, ¿no? Llegó con una acidosis metabólica muy importante. Y aquí vean, este pacientito que ven que hay o en jarabe el subsalicilato de bismuto para las diarreas o hay pastillas masticables, no sé si las hayan visto. Hay pastillas también, entonces en este pacientito hizo los famosísimos farmacobesuares, ¿no? Entonces ahí se ve por imagen que les dije, ¿no? Sobre todo si tiene capa entérica, los salicilatos o liberación prolongada, estos tienden a ser radiopacos en una radiografía que en donde podamos estarla visualizando, ¿ok? ¿Cómo va a ocurrir la patogénesis? Pues prácticamente cuando se inhibe la propia absorción, ¿no? Que llega a sus niveles máximos y las concentraciones pues llegan a ser no terapéuticas, ¿no? Empiezan todas las manifestaciones clínicas por un desacople directamente de mi fosforilación oxidativa, ¿no? Entonces aquí va a haber un metabolismo más de aminoácidos que me daña todos mis hepatocitos y también inhibe la organización plaquetaria. Entonces vamos a tener efectos importantes a nivel metabólico y ácido base, ¿ok? Entonces, va a ser acidosis metabólicas importantes, ¿no? Lactato elevado, que se puede estar confundiendo hasta con cetoacidosis, ¿no? Un incremento muy importante de la demanda de energía y puede ser que encontremos dentro de las primeras horas una fase aguda hiperglucemia y posteriormente hipoglucemias, ¿no? Entonces ahí sí puede estar variando todas estas manifestaciones. Alteraciones ácido-base, pues como están tratando de controlar, ¿no? Y estar compitiendo tu cuerpo y todo, tratar de regular todo lo que disfunciones que está generando, puede haber una alcalosis respiratoria al principio de mi paciente, ¿no? Y también una acidosis metabólica con anion gap elevado. Entonces, todo esto inhibe mi fosforilación oxidativa y hay un aumento en mi producción de CO2, ¿no? Entonces, eso evidentemente da una afectación muy importante en el estado hemodinámico de mi paciente. A nivel del sistema nervioso central también vamos a tener efectos. Esto, ¿por qué? Porque, bueno, el desacople, ¿no? De toda la fosforilación, de todos estos inductores apoptóticos, y va a generar directamente, este, un favorzote, Jesús, igual y ahí borra si puedes la línea, va a haber una disfunción neuronal y que también me pueda generar un edema cerebral, ¿no? A nivel
renal, pues también va a haber una mayor acidemia, mayor penetración de los salicilatos, va a haber una estimulación directa en mi centro respiratorio por todo este desacople de la fosforilación oxidativa que ya vimos, ¿no? Inhibición de mi metabolismo de los aminoácidos, estimulación de la gluconeogénesis y por lo tanto un catabolismo de proteínas y de grasas. ¿A qué se traduce? A efectos estimuladores, ¿no? Que incrementan todas estas permeabilidad capilar, la exudación, el edema dentro de los espacios alveolares. Entonces, me genera edema agudo pulmonar, hipertensión pulmonar por la propia hipoxia, empeora, generamos ARTS, ¿no? Entonces, estos pacientes se deterioran muy, muy rápido. También con la inhibición de las prostanciclinas, esto también está descrito, en el cual va a dar un aumento de la permeabilidad pulmonar, ¿no? Entonces, mayor exacerbación del edema. Aumenta de la gluconeogénesis y glicólisis, aumenta beta-hidroxabúrico, acetato de cetona, inhibición de la aminotransferasa, aumento del anion gap, ¿no? Todo esto que me provoca que haya mayores vómitos, que disminuya la ingesta, que haya diaforesis, que haya hiperventilación, que genere una diuresis osmótica. Ven cómo se va uniendo y va haciendo una falla multisistémica, ¿no? Entonces, ¿qué me va a estar generando? Tinnitus y sordera. Bloquea, ¿por qué se va a dar este? Cuando ustedes vean un paciente con salicilato, sobre todo ingestas muy importantes, dentro de la triada debe de haber tinnitus, epigastralgia y alteraciones del sistema nervioso central. Los tinnitus se van a dar porque hay un bloqueo en la unión de las células ciliadas y un aumento de la presión intralaberíntica, lo que provoca una vasoconstricción a nivel de mi microcirculación y va a haber este sonido todo el tiempo. Entonces, cuando ya haya un tinnitus que te refiere el paciente, estamos enfrente de intoxicaciones severas, ¿ok? Porque no necesariamente tampoco todos los pacientes desarrollan tinnitus. ¿Qué otra cosa puede encontrar? Hiperpirexia, hipo o hiperglucemia, ya dijimos, ¿no? Insuficiencias respiratorias. Y aquí sí puede haber una alteración muy importante a nivel fetal y pueden provocar óbitos, ¿ok? Consideraciones especiales, pues puede ser que se modifique un poquito tanto las manifestaciones clínicas o el tiempo en que hay algunas alteraciones si vemos que no está en ayuno el paciente o hay una formulación alcalina o que sean de liberación prolongada, ¿no? Todo eso va a modificar un poco la clínica de mi paciente. O que haya espasmo pilórico, si ya formó un besuar, pues más bien va a ser el dolor abdominal o hay un retraso en el vaciamiento gástrico. Todas estas cuestiones son factores, obviamente, que tienen que tener en consideración, ¿no? En los niños hay una absorción rápida. El metabolismo y la eliminación es lenta y hay mayor concentración libre en plasma, ¿ok? Y en los adultos va a ser muy determinante si tiene alguna comorbilidad, sobre todo patologías renales o hepáticas, ¿no? Que pudiera estar exacerbando su cuadro. ¿Cómo voy a hacer yo el diagnóstico? Bien, el diagnóstico se va a basar, primero que nada, en mi sospecha, ¿no? Una sospecha por este tipo de intoxicación, una posible ingesta de este genobiótico, ¿no? Que haya tinnitus, que haya náusea, vómitos, taquipnea, que haya un estado mental alterado, una acidosis metabólica con una elevación de mi brecha aniónica, anion gap elevado. Dijimos que también dentro de las mnemotecnias, ¿no? De anion gap estaban los salicilatos. El diagnóstico confirmatorio, pues en realidad serían concentraciones de salicilatos, que desafortunadamente pues también no tenemos un acceso, ¿no? Muy pocos países, es muy costoso y la toxicidad ocurre
a niveles más bajos, recuerden, en niños y en ancianos, los extremos de la vida, ¿ok? La historia clínica sin duda siempre va a ser un pivote, ¿no? Dentro de nuestro diagnóstico. Hay que preguntar sobre la ingesta, si hay otras drogas u otras sustancias. Hay que preguntar si hay un tipo de ideación suicida, ¿no? A ver si hay fiebre, hay letargo, diaforesis, epigastralgia, que era lo que les comentaba, ¿no? La agitación, hiperpirexia o convulsiones. Esto nos habla de una intoxicación severa. Taquicardia, hipopnea, ¿no? Intoxicaciones graves, disminución de la conciencia de primera instancia y en raras ocasiones puede generar también coma. En la piel, sobre todo cuando es de tipo tópico, puede haber dermatitis de contacto, ¿ok? Y a nivel respiratorio, podemos encontrar estertores o crepitantes, pero esto nos traduce más a que desarrolló nuestro paciente edema pulmonar. Diagnósticos diferenciales, pues esto siempre hay que tenerlo en mente de que haya una coingesta, ¿no? Y hay que ver que eso no es lo que nos esté provocando todo el cuadro, que haya algo adicional o alguna sustancia ilícita, ¿no? Que sea alcohol o algunas otras causas de acidosis metabólica con NONGAP elevado, que dijimos que dentro de ellas eran acidosis lácticas por cualquier otro caso, cetoacidosis, ¿no? Intoxicaciones por alcohol, cualquier tipo de alcohol, insuficiencias renales por algo urémico, ¿no? También intoxicaciones por algunos metales, tolueno, hierro, cianuro, monóxido de carbono, todo eso hay que mantenerlo siempre dentro de nuestros diagnósticos diferenciales, ¿ok? La severidad. La severidad aquí sí, por niveles o nosotros tratando de calcular por dosis, ¿no? Cuántas tabletas ingirió y de cuánto dosaje, podemos clasificarlo en leve, moderado y severo. Si tenemos niveles de salicilatos, estamos hablando de leves cuando estén entre 30 y 60 miligramos de cilitro en adultos o de 20 a 40 miligramos de cilitro en niños y en ancianos. Los síntomas que se pueden incluir, ya los dijimos, los inespecíficos, ¿no? En el moderado, los niveles pueden ir de 60 a 80 decilitros en adultos y de 45 a 70 en niños y en ancianos. Y aquí puede correlacionarse más estos niveles a que encontremos que taquipnea, fiebre, sudoración, deshidratación, pérdida de la coordinación o inquietud. Y en el severo, con niveles de salicilato en sangre medidos, ¿no? Mayor de 80 miligramos de cilitro en adultos y mayor de 70 miligramos de cilitro en niños y en ancianos. ¿Qué vamos a poder estar encontrando con estos niveles? Hipotensión, acidosis metabólica, ¿no? Refractarias, insuficiencia renal con o sin oliguria, alucinaciones, estupor, convulsiones o coma. ¿Y recuerdan qué fue lo que le pasó a nuestro paciente del caso clínico? Tremor, convulsiones, alteraciones del estado de alerta y tenía tinnitus, ¿no? Entonces, ya más o menos pueden estar identificando cuánto pudiera ser lo que haya podido ingerir. Si fue todo un frasquito, pues probablemente llegó a una intoxicación severa, ¿no? Las concentraciones de ácido salicílico en suero. Los niveles en menos de 4 horas posterior a la ingesta probablemente no van a reflejar la absorción total, ¿ok? Entonces, y si es que los llegaron a tomar, habría que tomar nuevamente después de las 4 horas para que ya se haya visualizado, ¿no? En sangre toda la absorción. La toxicidad puede comenzar con niveles mayores de 30 miligramos de cilitro, ¿ok?
Y hay que continuar la medición en serie, es lo que nos dice la evidencia, ¿no? Sobre todo hasta que el nivel descienda claramente o el estado clínico se estabilice. Eso es para dar algún tipo de seguimiento. En nuestro caso sería, pues, con clínica, ¿no? El nivel de salicilato puede no ser confiable en una toxicidad crónica, ojo, o en acidosis, ¿no? Entonces, esto hay que correlacionarlo también con los antecedentes y no siempre las concentraciones me van a vislumbrar esas manifestaciones clínicas que dicen que van a ser las más comunes dependiendo de las concentraciones. Eso, por lo general, no guardan alguna relación muy cercana. ¿Ok? Entonces ya dijimos que puede ser indetectable antes de las 4 horas post-ingesta. Entonces hay que esperarlo para que se alcance su pico máximo y ya podamos, ya ahora sí, tener una cifra más fidedigna. Y esto se debe a su biotransformación, ¿no? Que pasa de una fase 1 a una fase 0, o sea que cuando llegas a una dosis supraterapéutica, ya no importa, ya no depende de ya cuánto tengas en el sistema, se va a ir eliminando la misma cantidad todo el tiempo porque ya todo está saturado, ¿ok? Nada más se refiere a eso. Y aquí también tenemos un normograma. Este casi no se usa porque es menos específico que el de Rumac, como es el de paracetamol, pero en este es el normograma de Don, ¿no? Que prácticamente no es muy certero, entonces ni lo siquiera lo usan aunque tengan concentraciones. El tiempo medio de eliminación o vida media, ¿no? De eliminación es dosis terapéutica de 2 a 3 horas. Ojo, si son dosis terapéuticas altas pueden llegar a ser hasta de 12 horas y si hay una sobredosis, esta vida media de eliminación, o sea, ya fuera del organismo, ¿no? Si no lo ayudamos nada, puede ser entre las 20 y las 40 horas. Entonces vean cómo se van extendiendo los pacientes. Por eso les comento, no todos los pacientes los pueden dar de alta y muchas veces es observación, manejo, soporte, estar viéndolos y revalorando al paciente. ¿Ok? Aquí son los grandes grupos de las manifestaciones clínicas que vamos a poder estar teniendo. Dentro de las comunes, la taquipnea, la hiperpnea, el vómito, el dolor abdominal, la deshidratación, hiperpirexia, ¿no? Diaforesis, taquicardia, palidez. El sistema nervioso central, mareo, ataxia, tinnitus, sordera, confusión, psicosis, agitación, delirium, estupor, coma, crisis convulsivas. ¿Pueden ver? Son manifestaciones que nos pueden dar muchas enfermedades, muchas cuestiones orgánicas y muchas cuestiones toxicológicas. Por eso es importante el detalle y valerse de todo para poder llegar al diagnóstico, más cuando no está tan certero un cuadro, ¿ok? Raros pueden ser sangrados, el edema pulmonar, ¿no? Que dijimos por la fisiopatología, insuficiencias respiratorias agudas y anafilaxia. Y esta es la otra clasificación de la que hablamos. La primera fue por concentraciones en sangre. Esta clasificación, que es un poquito más accesible, es dependiendo de cuánto llegó a consumir. Entonces, por eso ustedes tienen que averiguar cuántos blisters o cuántas tabletas ingirió y de cuánto era. Y de eso ya nosotros determinaremos si nos estamos enfrentando a una intoxicación leve, a una intoxicación moderada o a una intoxicación severa. Por ejemplo, leve va a ser dosis más o menos ingeridas entre 150 a 300 miligramos por kilo. Moderado, que vaya de 300 a 500 miligramos kilo. Y severo, que haya ingerido más de 500 miligramos kilo. ¿Ok? Entonces, esta clasificación es un poquito más accesible, ¿no? Cuando no tenemos como tal concentraciones en sangre, pero es para que ustedes conozcan las dos.
y lo pueden relacionar un poco, dicen, bueno, es un poco más que se ven este tipo de manifestaciones en la leve, en la moderada y en la severa, ¿ok? En la leve, pues los tinnitus, la náusea, el vómito, ya en la moderada ya algo de hipotensión, desorientación, confusión, y en el severo, pues hasta un coma, crisis convulsivas, ¿no? O una depresión muy importante, respiratoria y neurológica. Ahora bien, ¿cómo también podemos clasificar la intoxicación por salicilatos? Por pH. Y esta también se divide en leve, moderado y severo. Leve, cuando tengamos un pH sérico mayor de 7,4 y un pH urinario mayor de 6. ¿Ok? Decimos, está leve. Moderado, un pH sérico mayor de 7,4, pero un urinario menor de 6. Y un severo, pues un pH sérico menor de 7,4 y un pH urinario menor de 6. ¿Ok? Entonces, ahí se han ido haciendo modificaciones precisamente por lo mismo, porque hay que adaptar algunas otras ayudas de gabinete, ¿no? Que puedan hacer un apoyo diagnóstico o que podamos decir, ¿sabes qué? No estamos enfrentando algo leve, algo moderado, algo muy severo, está muy inestable mi paciente. ¿Ok? Y el normograma en realidad no se usa, ¿por qué? Porque no contempla intoxicaciones en varias tomas o intoxicaciones crónicas, si son de liberación prolongada, si hay acidemia, tampoco ya es factible el normograma, si hay insuficiencia renal, los pacientes no conocen el tiempo de evolución. Entonces, vean, es mucho más inespecífico que el propio RUMAC, ¿no? Pero quisieron hacer algo parecido, pero veían que en realidad no era factible su uso, ¿ok? Entonces, bueno, los niveles, ¿no? Se pueden estar utilizando y siempre se pueden estar tomando si es que tuviéramos séricos, ¿no? Cada 2 o 3 horas hasta que comiencen a disminuir y pues bueno, más de 30 miligramos de cilitro se consideraría potencialmente tóxico, ¿ok? ¿Qué laboratorios nos pueden estar apoyando? Disculpen, ¿qué laboratorios nos pueden estar apoyando para mi diagnóstico? Bueno, dentro de los laboratorios podemos ayudarnos de una biometría hemática, una química sanguínea, de electrolitos, de tiempos, ¿no? De un perfil hepático, de una gasometría, de un lactato, porque ya vimos que hay afectaciones en diversos órganos y sistemas, ¿no? Y que algunos también nos pueden estar ayudando para hacer algunos otros diagnósticos de descarte y otros para utilizarlos como factores pronósticos, ¿ok? De gabinete, radiografía de tórax, pues es algo muy importante. Radiografía de tórax o radiografía de abdomen, en caso de que yo sepa que es factible que hayas tenido una ingesta de un producto de liberación prolongada y que me pueda ser factible que esté formando farmacobesuares, ¿no? Entonces yo ya lo pueda estar visualizando en una radiografía. Muy bien. Todo claro hasta aquí, chicos. ¿Quieren que me detenga en algo? ¿Regresamos con algo? ¿O seguimos con tratamiento? Déjenme, abro el chat para ver si hay algo. Ok, excelente, muy bien. Entonces, continuamos con el tratamiento. Ya sabemos, ¿no? Que mi tratamiento se va a basar en mi ABCDE. Eso ya me quedó súper claro porque me lo están repitiendo en todas mis clases de toxicología. Muy bien. ¿Cómo voy a manejar después de mi ABC una sobredosis o una intoxicación? Esto, miren, van a decir, ni siquiera lo tradujo. No, porque lo voy a ir disgregando ahorita y se los voy a dar todo
todo bien clarito. Nada más quiero que vean que existe evidencia, que de cuando les decimos de algún tipo de tratamiento es porque ya está estudiado, ya hay un aval y por algo se están diciendo algunas de las recomendaciones. Por ejemplo, aquí nos dice, se presenta tu paciente, ¿cuánto llegó a ingerir? ¿Más de 500 miligramos kilo o menos de 125 miligramos kilo? ¿No? Y aquí te dice, no lo sé, o son más de 500 miligramos kilo, ok. ¿En qué momento el tiempo, ojo, el tiempo, lo voy a hacer? ¿Menos de una hora o más de una hora? Y aquí te ponen en consideración menos de una hora. Pudiera ser, si está, ¿qué te dice? Protegida la vía aérea, pudiera yo realizar lavado gástrico. Y esta es una bibliografía americana, ¿ok? Ok, más de una hora. No, ya no. Entonces, carbón activado. Puede ser, pero protegida la vía aérea. Ok, muy bien. Ahora, ¿mi paciente tiene manifestaciones clínicas severas? Sí. ¿Hemodiálisis accesible en mi nivel de atención? Sí. Ponlo hemodiálisis. Infusión de bicarbonato. Ojo, nada más chécate. ¿Está núrico o cómo estamos de volumen? ¿No? Porque serían algunas de las contraindicaciones. Ok, entonces, ¿le doy o no le doy? Bien, todo esto vamos a verlo a detalle y aquí ya lo están hablando de lo que veíamos, ¿no? Dependiendo de si es una intoxicación leve, moderada, severa, en cuáles nada más puede ser que nada más esté hidratando, monitorizando y viendo si requiere una alcalinización urinaria o no, o en este caso, intoxicaciones severas, si ya me voy a hemodiálisis, ¿no? Como tal. Y también nos están hablando de cómo hago la alcalinización urinaria, que ahorita lo vamos a ver a mucho más detalle, ¿no? Cuánto estamos dando, en cuánto tiempo, más o menos cuántos minimoles son y en cuánto tiempo. Ok, muy bien. ¿Qué nos hablan de ventilación mecánica, acidemia, todo esto? Ok, recomendaciones. Pues se va a tener que intubar si hay una falla respiratoria, hay una acidosis importante, refractaria, hipoxemia, ¿no? Hay que siempre asegurarla. ¿Qué nos dicen más? Evitar parálisis o altas dosis de sedantes, ¿no? Todas estas cuestiones, ¿por qué? Pues porque mi paciente ya está comprometido. Entonces, siempre hay que evitar asincronías también en ventilador. ¿Por qué? Por la taquipnea propiamente dado, secundario a la intoxicación. Entonces, una vez que yo protejo la vía aérea, no, hay que evitar la intubación solo para hiperventilación, el deterioro del estado mental o la vía aérea sin protección o lesión pulmonar, pues evidentemente tengo que realizarlo, ¿no? Administrar bolo de sodio, ¿no? De bicarbonato, sobre todo, a la inducción de la intubación, también es factible, sobre todo para mantener pHs, ¿no? Entre lo recomendado. Y cuando esté intubado, pues siempre hay que tenerlo lo más sincrónico posible. Era lo que ya hablábamos, ¿no? Una adecuada sedación. Hay que optimizarlo siempre y sobre todo, verificar, ¿no? Cuando mi paciente está mejor acoplado. Contraindicado completamente, ya dijimos, inducir la emesis, ¿ok? Eso ya se les queda claro. Tratamientos para disminuir la absorción. ¿Es factible? ¿Qué nos dice de irrigación intestinal total? Ojo, no se recomienda el uso rutinario de irrigación intestinal, ¿ok? Pudiera considerarse si hay liberación sostenida o recubrimiento entérico o no son absorbidos por el carbón activado, o sea que haya una coingesta, pero prácticamente miren todas las contraindicaciones y las complicaciones.
Entonces, con esta posición yo les diría, no realicen irrigación intestinal porque estamos viendo que las mayores manifestaciones son al sistema nervioso central y me provoca una acidosis importante y estados ácidos bases importante que posiblemente los exacerbe más con este tipo de manejo, ¿no? Entonces hay una evidencia muy limitada para el uso, ¿no?, de la irrigación intestinal total y que generalmente no se recomienda, ¿ok? No se recomienda considerarlo solamente en ciertos tipos de casos, pero yo les digo de una vez, mejor no hasta que no notifiquen al especialista, algún toxicólogo y que les diga, individualizando el caso, si es factible o no realizarlo en su paciente, ¿ok? El estado ácido base. Por lo general, ¿no? Siempre hay que estar al pendiente de esto. Una acidemia importante desde su ingreso, pues sugiere, perdónenme, una intoxicación muy severa. Hay que estar tomando gasometrías de manera periódica para estar teniendo el mayor control posible, ¿no? Hay que estar también al pendiente de la glucosa o de la hipocalemia, ¿no? Que esto interfiere directamente cuando tenemos una diuresis alcalina. Entonces hay que tener en consideración todo esto. Esto no vamos, el reemplazo de fluidos. El reemplazo de fluidos, pues aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo en quienes, en niños, en pacientes cardíacos, ¿no? Con lesión renal o que tengan, que sean intoxicaciones muy importantes y que tengan riesgo de de generar edema agudo pulmonar o un ARTS. ¿Ok? Entonces recordemos que la propia fisiopatología va a ser factible a que desarrolle esto. Entonces hay que minimizarlo lo más posible. Por eso ya tenemos ahora algunos métodos, ¿no?, dinámicos que nos pueden estar apoyando para visualizar qué tanto líquido le puedo estar yo pasando a mi paciente, como es el ultrasonido, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones nos podemos estar nosotros apoyando para poder llevar un adecuado control de mi paciente, ¿ok? Entonces, siempre es una hidratación oral si está sintomático mi paciente o si son concentraciones séricas menor de 30, ¿no? Ya si son mayores o estás muy sintomático, siempre se prefiere endovenoso y hay que estar checando todo el tiempo volumen y electrolitos, más si vamos a utilizar la alcalinización urinaria, ¿no? Ya vimos las metas, ahorita las vamos a volver a repasar, de cuándo es una alcalinización urinaria exitosa. El carbón activado. El carbón activado, aquí sobre todo van a decir, bueno, ¿se lo puedo dar o no se lo puedo dar? Pudiera darse, pero solamente en ingestas masivas, en ingestas importantes y que no haya el paciente todo lo que dijimos de contraindicaciones, ¿no? Que esté chocado, que tenga alteraciones ácido-base, electrolitos. Entonces, díganme, ¿qué paciente que llegue al servicio de emergencias, ¿no? Porque llegan por estar sintomáticos, por náusea, por vómito, dolor abdominal, ¿le van a meter carbón activado? No, porque no sé si ese dolor abdominal pueda obstruirse, tenga un fármaco besoar y pueda provocar hasta una perforación. No le voy a colocar carbón activado, ¿ok? Porque mayor riesgo que beneficio. ¿Listo? Por eso se los pongo, para que ustedes también vayan haciendo ese criterio clínico, que es lo que requerimos, porque muchas veces te van a decir, sí puede, la literatura me dice, pero ojo, no está en condiciones tu paciente para poderlo realizar, ¿ok? Y ustedes van a ir viendo que toxicología no es una receta de cocina. Todo dependerá de la situación en la que nos encontremos, ¿ok? Muy bien. Todo esto ya lo vimos, ¿no? Cómo se va a tomar, cómo se va a dar, ¿no? Si se utiliza o no se utiliza. Prácticamente en pacientes se tiene este estudio,
¿no? Esta evidencia que pacientes con intoxicación aguda por salicilato es extremadamente limitada la evidencia, ¿no? Entonces, estos nada fueron voluntarios en los que tomaron dosis no tóxicas, ojo, no tóxicas de aspirina y luego evaluaban cuánto podían absorberlo si le daban carbón activado. Entonces, veían que pues prácticamente no había un beneficio como tal, ¿no? Disminuía, ¿qué será? Prácticamente un 2% de los niveles iniciales, un 1%. Entonces, era mayor riesgo. Imagínense en estos pacientes que ni siquiera les dieron dosis tóxica, ¿no? Y que estaban asintomáticos. Entonces, por eso es que no se utiliza. Ahora bien, ¿qué sí se utiliza y lo que quiero que les quede más claro de toda la charla de salicilatos, así como fue la acetilcisteína para paracetamol, va a ser la alcalinización sérica y urinaria para salicilatos? Ojo, ¿cuándo voy a yo decir que requiere alcalinizarse mi paciente? Cuando son intoxicaciones moderadas y severas y que esté muy sintomático mi paciente, que yo ya lo haya hidratado y que siga con alteraciones hidroelectrolíticas, que siga con alteraciones ácido-bases importantes o refractarias, a pesar de una reanimación adecuada. Ojo, ahí es cuando voy a dar alcalinización urinaria. No todos los pacientes, o sea, de que, pues es que en vez de tomarme 3 pastillas, se tomó 5 pastillas el paciente de ácido acetilsalicílico, pero ni siquiera está llegando a dosis tóxica. No quiere decir que porque haya ingerido o algo supraterapéutico, pero que se quede en leve, mi paciente requiera de alcalinizarlo. Probablemente le tomo sus basales, lo estoy monitorizando, lo hidrato un poco, ¿no? Le tomo primer gasometría, veo que no tiene ninguna alteración, lo estoy vigilando. Si con una adecuada hidratación, ¿no? Espero laboratorios, le tomo una nueva gasometría a las 4 horas o a las 6 horas y veo que se mantiene estado ácido base bien, no hay hiperlactatemia, sigue asintomático, ¿no? Ese paciente no lo voy a alcalinizar solamente porque haya consumido 5 tabletas de aspirina. ¿Me explico? Entonces, hay que saber cuándo. El objetivo, pues, es prácticamente sacar el salicilato de mi sistema nervioso central y de cualquier tejido, ¿no? En el cual se llegue a acumular y que me esté provocando esta toxicidad. La alcalinización sérica es para todos los pacientes sintomáticos, entonces, ¿ok? Sintomáticos, quienes en concentraciones séricas excedan el rango terapéutico, ¿ok? Eso ya obviamente lo dejaremos si es que contamos con los niveles, y para casos de salicilismo con clínica sospechada, ¿ok? Entonces, y que yo tenga pues, algunos parámetros gasométricos y todas mis manifestaciones, los blisters, el antecedente y todo esto, bueno, ahí ya tomo la decisión de que digo, ¿sabes qué? Sí, hay 5 blisters vacíos. Un blister viene en 10 tabletas, ¿no? Son 50 tabletas de ácido acetilsalicílico. Entonces, ustedes van a hacer su cálculo, ¿no? Si fueron 50 tabletas y no sé, era la aspirina de 100, pues ¿cuánto tomó? 5,000 miligramos, ¿no? Que son 5 gramos de ácido acetilsalicílico. Y no sé, está pesando 30 kilos, ¿no? Menudita, tal vez fue de 14 años o 15 años o pesa 50 kilos, ¿no? Entonces eso lo van a decir, no sé, probablemente, no estoy ya haciendo la cuenta, pero probablemente ya alcanzó los 200 miligramos por kilo, que ya se considera una dosis tóxica. Ok, sí lo alcanzó. Entonces, voy a estar monitorizando a esta paciente, tal vez me viene asintomática ahorita, le tomo sus primeros basales, la estoy hidratando, le repito la gasometría. Ojo, ya hay alteraciones electrolíticas, ya está acidificando, ya está teniendo epigastralgia, está teniendo tinnitus, se tiene mucha náusea, está teniendo vómito, ya estoy haciendo, no sé, un rastreo pulmonar, ¿no? Por ecografía o algo y estoy viendo de que todavía me aguanta un poquito más de líquido o probablemente
probablemente no, ya la volemia está bien. Entonces, ¿sabes qué? Ya estoy viendo mi pH urinario, mi pH sérico, entonces requiero ya de iniciar alcalinización. Ok, la inicio. ¿Me explico? Entonces, así es como ustedes van a ir enfocando a su paciente. Y la hiperventilación como único síntoma, ojo, eso es muy importante. Si te está hiperventilando tu paciente y es su único síntoma, cuidado y no lo saques ni siquiera de shock trauma. Ese paciente se te va a complicar, ¿ok? Porque obviamente llega un momento en que tu cuerpo ya, por más que trate de compensarlo, se va a cansar y van a venir ahí las complicaciones, ¿ok? ¿Cómo voy a hacer yo entonces la alcalinización urinaria o lo que llamamos trampa iónica cuando les mostré el esquema, ¿no? Bueno, la alcalinización urinaria se va a dar con dosis de 1 a 2 mini equivalentes kilodosis de bicarbonato. Por lo general, la infusión es de 3 ámpulas de bicarbonato de sodio que contienen aproximadamente 132 mini equivalentes en 1 litro de dextrosal 5. Estas se administran entre 1.5 y 2 el rango de flujo. ¿Ok? Aquí siempre hay que mantener nuestras metas, que ya hemos hablado, que ahorita se las voy a repetir. No llegar a los máximos permisivos nada más. Vigilancia muy importante de mi pH, tanto sérico como urinario. Y hay que ir viendo la hipocalemia, ¿no? Que debe de irse corrigiendo. Contraindicaciones, insuficiencia renal, patologías cardíacas, oligúrico, complicaciones, sobrecarga hídrica, alcalemia, hipernatremia, hipocalemia, ¿ok? O disminución de mi calcio ionizado. Entonces, ojo con esto y ya vamos a saber entonces qué estudios voy a estar pidiendo de forma regular para mantener todo esto de la mejor manera, ¿no? Lo más óptimo posible. El bicarbonato bioral no sustituye al endovenoso, porque la ruta oral potencialmente incrementa la absorción del tracto gastrointestinal por facilitar la disolución, ¿ok? Entonces, es preferible que se haga de forma endovenosa. Y aquí tenemos, ¿no? Entonces, la alcalinización urinaria es el tratamiento de primera línea en pacientes con intoxicación, ya dijimos, moderada o grave, ¿ok? Y quienes no cuenten todavía como con criterio de hemodiálisis o que sea un puente, ¿no? De que tal vez yo le voy a iniciar la alcalinización, si tiene criterios de diálisis o puede tener por la dosis que ingirió, por el comportamiento, por el deterioro que está teniendo tan rápido, yo lo estoy refiriendo a una unidad hospitalaria donde tenga hemodiálisis, pero yo lo estoy llevando con una alcalinización, ¿ok? Entonces a eso se refiere con terapias puente. Y la alcalinización incrementa la secreción de todos los salicilatos libres, ¿no? Conjugados. Entonces, esto va a ser muy importante y es logarítmicamente significativo. Lo que tú des es lo que prácticamente vas a estar eliminando. Entonces, es muy proporcional al flujo que se tenga, por eso hay que mantenerlos con sondita Foley, siempre bien cuantificada la uresis, ¿no? La vida media más o menos disminuye con esta terapéutica de 6 a 12 horas, es muy importante, ¿no? Y la disminución del 45% de nuestras concentraciones pueden disminuirse a las 5 horas. Entonces, vean, es una terapéutica en verdad muy efectiva. Requisitos. ¿Qué requiero que tenga mi paciente o mi genobiótico? Que el medicamento del genobiótico para que se pueda alcalinizar un paciente es que tenga una eliminación renal, que se encuentre más en el espacio extracelular. ¿Eso con qué nos medimos? Con el volumen de distribución. Dijimos que el volumen de distribución de los salicilatos estaba por debajo de 1, ¿sí o no? Era 0.36, 0.4. Entonces, ¿es dializable, sí o no? Sí. Y también es alcalinizable, sí. ¿Es un ácido débil? Sí. ¿Su pK cuánto era? 3.5, les dije. Hay que recordar esto, ¿no? Porque si es entre 3 y 7,
es factible la alcalinización y tiene una mínima unión a proteínas, ¿ok? Entonces cumple con varios de los criterios para poder utilizar esta terapéutica. Ahora bien, aquí les tengo, ¿no? Otra vez el repasito de lo que es la trampa iónica. Entonces, todo a nivel de mi nefrona voy a tener yo que va pasando mi genobiótico, ¿no? Mi aspirina, va a pasar de una forma no ionizada, ¿no? O sea, es un ácido libre y que puede tener una reabsorción a todos los niveles de mi túbulo. Entonces hay una reintoxicación, ¿no? Como si estuviera reintoxicando a mi paciente. Ya está a punto de eliminarlo, pero vuelve a absorberlo a este nivel, vuelve a absorberlo, entonces siguen las manifestaciones. ¿Qué quiero hacer yo con la alcalinización? Pues yo quiero cambiar mi pH, ¿no? Llevarlo a un pH más alcalino. ¿Y qué voy a hacer? Convertir mi genobiótico a su forma ionizada. Entonces, si está en un pH más alcalótico, no va a ser factible que pueda atravesar las membranas. Entonces, no va a haber una reabsorción. Y mi genobiótico, así como está entrando, se está eliminando, ¿ok? Entonces, así es como funciona la trampa iónica o la alcalinización urinaria o sanguínea, ¿ok? Por un cambio en el pH en el cual no permite este intercambio y la reabsorción, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué concluimos? Que por cada aumento de 1 en el pH, la eliminación del genobiótico va a ser hasta de 10 veces más. Eso es una consideración muy, muy importante. ¿Ok? Luego tenemos las recomendaciones que nos habla el Colegio Americano y también el europeo. Lo de ácidos débiles, los salicilatos, el metotrexato, el fenobarbital y la clorpropramida, estos son los medicamentos que más favorecen el realizar la alcalinización urinaria, ¿ok? Entonces, va a ser una de las cosas que ustedes van a tener en mente cuando llegue un paciente intoxicado por algunos, que es factible que tengan que realizar este tipo de terapéutica, ¿ok? Y que obviamente, la hemodiálisis, ¿no? Ya dijimos que es la eliminación del genobiótico por una disfunción mediada por un gradiente entre la sangre y el líquido de la diálisis, ¿no? Esto es a través de una membrana. Hay un aclaramiento de 200 a 250 mililitros minuto, es muy importante, ¿no? Y ya vimos las características, ¿no? Que debe de tener un genobiótico para ver si es hemodializable o no hemodializable. Y ya dijimos que, pues, nuestros salicilatos cumplen con algunas de estas características, ¿ok? ¿Qué nos dice el consenso de expertos? Indicaciones, concentraciones de salicilato sérico, si tuviéramos más de 100 miligramos de cilitro, incluso en ausencia de características clínicas graves, sí, porque más de 100 dijimos que es algo ya muy grave, ¿no? Si a partir de 30 te daban manifestaciones clínicas, imagínense. Acidemia severa o alteración electrolítica, evidencia de toxicidad del sistema nervioso central, delirio, coma o letargo. Disfunción hepática o renal, que hay una hiperventilación severa, ¿ok? Entonces hay un PaCO2 menor o igual a 25. Edema pulmonar o hipoxia, tasa de filtración glomerular alterada y que no responde a la rehidratación. Signos clínicos de deterioro. Todo este aumento de los niveles de salicilato a pesar de una alcalinización adecuada.
¿ok? Y pacientes en ventilación mecánica serían algunos de los criterios que están haciendo para meterlos a hemodiálisis, ¿ok? Aquí dan otro, ¿no? Sobre todo niveles de evidencia, ¿qué es mejor? Hemoperfusión, terapia de reemplazo renal continuo o transfusión de intercambio de neonatos. Entonces, todo esto viene con nivel de evidencia, ¿ok? Entonces, para que cuando ustedes pidan una interconsulta por nefrología y que te digan, pero ¿por qué? Aquí está la evidencia que me dice que tiene todas estas características, que tiene estas manifestaciones clínicas o tengo estos niveles séricos y mi paciente está cumpliendo con esto y requiere una diálisis en agudo. ¿Ok? Y todo esto así ponen en internet, guárdenlo, Xtrip, y les pasa toda la página y ponen el genobiótico, ponen paracetamol, los salicilatos y te va a aparecer hemodiálisis, sí, en qué casos, niveles de evidencia y todo lo que les estamos diciendo, todo es información pública que pueden estar encontrando en esos medios, ¿ok? Y entonces ya te dicen cuándo detener la terapia, cuándo continuarla, todos estos criterios, ¿no? Y ya puedes ir tomando decisiones mucho más específicas, ¿no? Sensibles. Entonces dijimos que coma, crisis convulsivas, edema cerebral o pulmonar, insuficiencia, ¿no? Renal aguda, alteraciones ácido-base refractarias, empeoramiento clínico a pesar de mi tratamiento y niveles mayores a 100. Ya hablar de una hemodiálisis. Suplemento de glucosa, hipoglicorraquia, administración de dextrosa, ¿no? Revierte el cuadro agudo de delirio asociado a intoxicación por salicilatos, ojo, ¿no? De 0.5 a 1 gramo kilo de dextrosa con adicionales dosis o en infusión también, no hay ningún problema como cualquier paciente con hipoglucemia, ¿ok? Monitoreo de pH y concentraciones de salicilatos, pues si tuviéramos el acceso a los niveles, excelente, ¿no? Cada 4 horas pueden tomarse los niveles hasta ver un pH normal o alto, ¿no? Monitoreo del paciente siempre para ver si no nos estamos pasando, sobre todo si estamos alcalinizando, entonces hay que estar tomando de manera periódica el pH sérico, el pH urinario y estar viendo todos los electrolitos. ¿Ok? Entonces deben de permanecer en unidades de cuidados intensivos en donde tengan un monitoreo más estrecho. ¿Qué pasa? Consideraciones pediátricas. La alcalosis respiratoria inicial no ocurre en los niños o en transición, ¿ok? Tienen una reserva ventilatoria muy limitada a ellos. El pH puede estar normal o alto con acidemia o disturbios ácido-base mixtos. Y siempre hay que prevenir el efecto, ¿no? De la alcalemia. Entonces, eso serían algunas de las consideraciones en niños. En el embarazo hay muy pocos reportes, ¿no? Casi no es raro, ¿no? Puede poner en peligro el feto, ácido base y características hematológicas del feto, de la circulación de la placenta, todo eso sí puede haber una alteración. Los salicilatos cruzan la placenta y son presentes en altas concentraciones en fetos más que en la madre. Por eso puede provocar óbitos, ¿ok? Entonces, la compensación de la madre no se da en el feto, disminuye su capacidad de buffer, ¿no? La capacidad del feto para metabolizar, hacer todos los feedbacks y excretar los salicilatos, pues va a ser menor que en la madre. Y pues puede ser más propenso a coagulopatías, alteraciones ácido-base, taquipnea, hipoglucemia y desplazar la bilirrubina desde el sitio de unión de las proteínas en el feto. Entonces, ¿qué me va a provocar? Kernicterus. ¿Ok? Como pueden ver, es algo muy grave si es que llega a consumirlo una embarazada, con muchas alteraciones y complicaciones al fetito. ¿Ok? Este es uno de los reportes, ¿no? De una paciente embarazada. Fue una mujer de 17 años, 37 semanas.
ingirió 50 tabletas de aspirina en todo un mes, ¿no? Los signos vitales, pues 36, cardíaca de 124, frecuencia respiratoria 38, tensión arterial de 110/65. En la evaluación obstétrica era una gestante a término con una ruptura de membranas y ausencia de ruidos cardíacos fetales. El tratamiento, pues para la mamá, ¿no? Alcalinización urinaria, hemodiálisis. A ella le pusieron plasma fresco congelado y vitamina K porque hubo prolongaciones, hubo sangrado. Y bueno, en patología, ¿no? ¿Qué encontraron en el óbito? No hubo deformidades externas, pues no por la edad, ¿no? Hemorragias se encontraron petequiales difusas a nivel pulmonar del del niñito, a nivel del corazón, del timo y de los riñones, ¿ok? Entonces, como pueden ver, pues sí es algo muy, muy grave cuando se está en embarazadas, ¿no? Sobre todo para los niños. Muy bien, y aquí está de nuevo nuestro caso clínico. Entonces, ya pueden correlacionar un poquito más las manifestaciones clínicas, los signos vitales, que pues sí, ¿no? Estaríamos considerando una intoxicación de moderada a severa y sobre todo severa porque ya está teniendo al último convulsión, pérdida de la conciencia, ¿no? Entonces, vean cómo ya podemos ir integrando todo lo que hemos estado viendo y bueno, ya vamos a hacer el cierre con los casos clínicos ya de manera presencial, pero el ¿Cómo? abordaje prácticamente se Oye, inicia yo siempre, pagaba, güey. Yo dije, ¿ok? Mi ABC y posteriormente dependiendo de las manifestaciones o individualizándolo, ¿no? Muy bien. Para concluir, ¿qué podemos concluir? Que bueno, mi presentación clínica, ¿no? En un paciente con sobredosis de salicilatos es mejor caracterizado por un temprano inicio de ¿qué? Náuseas, vómito, dolor abdominal o epigastralgia, tinnitus y letargia, ¿ok? Que la combinación de alcalosis respiratoria primaria y una evolución a acidosis metabólica primaria es muy frecuente en los adultos, ¿ok? El tratamiento, ¿en qué se va a basar? En mi ABCD, en mi restauración de volumen, proveer de dextrosa en caso necesario, uso de carbón lo dejamos ya nosotros a consideración por un experto y alcalinización urinaria, eso sí, ¿ok? La hemodiálisis está indicada en pacientes con una toxicidad significativa. Entonces, ya dijimos algunos de los criterios. Estado mental alterado, ARTS, lesión renal, incapacidad para administrar bicarbonato de sodio por cualquiera que sea la causa, ¿ok? Y concentraciones elevadas de salicilatos si es que tuviéramos el acceso. Y es esencial mantener la alcalemia para prevenir la penetración de los salicilatos a nivel del sistema nervioso central, tal como la sedación, la ventilación mecánica, que puede ser, ¿no? Uno de los parámetros pronósticos favorables para mi paciente. Prevenir, si sé que se va a deteriorar, llevarlo a una rápida intubación, a una rápida sedación y estar manejando todo lo ácido base posterior. ¿Ok? Entonces, esto es lo que más, con mayor frecuencia, ¿no? Les va a estar llegando a sus centros, como los demás temas que vamos a ir ya viendo poco a poco en estos días. Y bueno, culminándolo con los casos clínicos, ¿no? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Estoy pendiente a ello. Muchas gracias. Sí, doctora, muchas gracias por el tiempo que se ha dedicado para explicarnos, comentarnos los casos prácticos también y todo lo relacionado a lo que es intoxicación, tanto por paracetamol y también por salicílicos.
Y nuevamente reiterarles a los participantes, si tuviesen alguna duda, escribirlo al cuadro del chat o levantar la mano en el Zoom para que le puedan hacer la pregunta directamente a usted. Doctora, tenemos una consulta por parte de Jason que nos dice, ¿cómo alcalinizar en la práctica? Nos menciona él. Ok, bueno, como lo comentábamos, ¿no? En una de las diapositivas, prácticamente es de 1 a 2 mini equivalentes por kilo de peso y esto se deja en una infusión. Puede ser hasta para 6 horas la infusión que puedas estar teniendo y eso ya obviamente lo vas a tener que estar considerando dependiendo de tus posteriores resultados de laboratorio, ¿no? Sobre todo gasométricos, si es que tienes que seguir realizando infusiones o si tienes que estar haciendo alguna modificación porque llegaste a las metas, ¿no? A un pH sérico no mayor de 7.45, al pH urinario, ¿no? De 7.5 a 8 máximo y obviamente que no tengas algunos otros de alcalemia metabólica. Entonces, más bien con eso prácticamente se deja 1 a 2 mini equivalentes por kilo en unas infusiones para 6 horas, pero esto te digo, puede ser factible dependiendo porque tú le vas a hacer una gasometría en las próximas 2 horas o en las 3 horas, dependiendo de cómo encuentres a tu paciente o si está bajo ventilación mecánica, y ahí puedes ver si es que ya te has pasado, hay que suspenderlo o hay que continuar la infusión, ¿no? Dependiendo qué tan también ácido esté el paciente en este contexto. Ujú. Doctora, también tenemos una consulta por parte de Víctor Edel, que nos pone un caso en niños y nos consulta dosis de bicarbonato y cada cuánto tiempo se le puede dar. Doctora, ¿nos escuchó la consulta? Ahí está, listo, ya, es que no había prendido mi micrófono, lo siento. Bien, en niños es un mini equivalente por kilo, puede ser hasta 0.5 a 1 mini equivalentes, pero ahí sí, ojo, antes de iniciar con los niños, ellos sí hay que pedir todos los estudios de laboratorio previos, sobre todo electrolitos, ¿no? La gasometría, evidentemente, y también descartar que no haya edema cerebral y edema pulmonar. ¿Ok? Con ellos sí hay que irnos muy juiciosos sobre todo y va a depender también mucho la edad. Aquí la realidad es que nosotros como toxicólogos, ¿no? Nos apoyamos demasiado del pediatra o del luciólogo pediatra para que también nos ayude con las dosificaciones, porque sí van a hacer cálculos de 0.5 a 1, pero evidentemente ellos te van a decir, ¿sabes qué? Vamos a dejárselo por una infusión, tal vez ya sea para 12 horas, o nada más vamos a dar ciertos mililitros por este tiempo, vamos a volver a repetir los estudios, ¿no? Porque sabemos que son, pues obviamente, más susceptibles a otro tipo de complicaciones. Pero sí, la dosis en realidad sería la mitad, pero siempre apoyados ya por un pediatra en esos casos, ¿no? Y descartar lo que te comento, edema cerebral, edema pulmonar y que tengas electrolitos completos. Doctora, tenemos otra consulta por parte de Jason Cruz, que es un caso práctico y nos dice, en el primer nivel de atención no tenemos bomba de infusión y a veces las referencias son muy dificultosas. ¿Cómo y qué podría apoyar al paciente en el servicio de emergencia en un primer nivel de atención?
Ok, en este caso, obviamente siempre les voy a decir, de preferencia no, ¿no? Porque necesitamos tener un control muy estricto y supongo que si no tienen bombas de infusión, no sé si tengan a su alcance, pues para realizar gasometrías seriadas, ¿no? O valorar electrolitos. Entonces, ahí que te diría, es prácticamente lo que tengas, la unidad hospitalaria que tengas mayor alcance, ¿no? O más factible, porque si tú le inicias, como ya vimos, el bicarbonato que se lo puedes tú estar dando, pues bueno, primero a buen ojo, estar viendo si no, la venoclisis más o menos le estás calculando que sea para una infusión de, ¿qué serán? Unas 6 horas, ¿no? De tu bicarbonato. Y eso a buen ojo porque no vas a tener bombita de infusión. Y luego vas a tener que estar, ¿qué es lo que dijimos? Que tienes que estar revalorando cada cierto tiempo para que estar viendo tú las metas. Vas a tener un examen de orina para ver el pH urinario a tiempo, vas a tener un gasómetro en el cual te vas a estar viendo gasometrías seriadas para poder ver el pH sérico y ver si ya es factible o no, y sobre todo electrolitos, porque dijimos que puedes tener hipocalemia, hipocalcemia. Entonces, ahí es donde tú vas a tener que valorar qué es más factible, trasladar a tu paciente de una manera inmediata o perpetuar a que se siga agravando en tu unidad por estar tratando de brindarle algo que no tienes acceso. Y bueno, y recordar también que estos pacientes, obviamente cuando estás brindando esta terapéutica, ¿por qué somos tan estrictos en el control? Una alcalemia, una alcalosis metabólica es más complicada de tratarla que un paciente acidótico. Es muy difícil sacar a los pacientes con una alcalosis. Y si te entra un paciente en paro por alcalosis, es completamente más difícil nosotros como emergenciólogos de que salga el paciente de paro. Entonces, ¿qué te recomiendo nuevamente? Si tú ya lo estás identificando, si estás viendo que están con manifestaciones inespecíficas, pero tienes el antecedente y de todos modos está de aquí a 30 minutos tu hospital más cercano o estás en literal un centro de salud que no tienes ni para una canalización, verificar una gasometría o no tienes una bomba de infusión, pues no lo trates, lo trasladas de una manera urgente. Hablas con los con una ambulancia, si es factible, hablas al hospital de referencia, le expones el caso y le dices, va tal paciente con estas características, va en ambulancia, sí o no, y en cuánto tiempo aproximadamente llega, ¿no? Doctora, muchas gracias por resolver las dudas que tenían nuestros participantes. Ya creo que no tienen ninguna. Y quedamos muy gratos con la ponencia que nos acaba de compartir, doctora. Por parte de... Listo. Sí, por el día de hoy sí culminamos con las ponencias de este día, pero para el día de mañana viernes, que quedan muy temas muy importantes que también iniciamos mañana a las 9 de la mañana con el tema drogas de abuso o cardiotoxicidad, a cargo del doctor Jesús Madrigal, que también es mexicano, ¿no? ¿Algunas últimas palabras, doctora? Listo. Bueno, pues muchas gracias, por su tiempo del día de hoy y de todos modos no se preocupen, todas estas dudas vamos a irlas minimizando, vamos a irlas clarificando, ¿no? Durante todos estos días y también el día sábado, sobre todo que nos veamos ya en persona, va a ser mucho más entendible algunos aspectos que queremos que ustedes se lleven en la práctica, ¿no? Y recordar siempre que un paciente intoxicado en realidad es un proceso multifactorial, multisistémico y en el cual no solamente va a afectar una sola cosa y que requiere de una atención
de un nivel un poco más especializado y multidisciplinario, ¿no? Nosotros estamos brindando algunas de las perlas, algunas de las proyecciones que podemos estar haciendo, sobre todo para un abordaje inicial, pero recordemos que la mayoría de intoxicaciones, sobre todo moderadas o severas, pueden acabar en qué? Alteraciones del estado de conciencia, coma, convulsiones, arritmias, ¿no? Que incluso pueden llegar a ser letales. Entonces, la complejidad de la atención, pues también va a ir creciendo conforme la complejidad de las manifestaciones de nuestros pacientes. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, nos veríamos el día de mañana y estamos pendientes.